Hola gente, no hay nada más coñazo que empezar a usar NinjaTrader 8 y no encontrar cómo configurarla. A mí me cagaba y mucho, pero mucho, ¿eh? Así que he decidido hacer un vídeo todos los jueves donde os iré contando los tips y trucos definitivos para dominar a la bestia. Soy JJ Trader, contigo todos los jueves. Suscríbete y dale a la campana de notificación. Hoy te traigo un tip muy práctico, la paleta rápida de herramientas de dibujo en NinjaTrader 8. Lo que hacemos normalmente es ir al lápiz situado en la parte superior izquierda de la pantalla. Hacemos clic, se abre el menú y elegimos una herramienta. Por ejemplo, el ruler para medir un movimiento. Un rollazo mientras estás haciendo trading. Primero deberás ir a indicadores. Hacer clic, se abre el menú, haces scroll hacia abajo hasta que te aparece Drawing Tool Tile, paleta de herramientas de dibujo. Le das a Add, añadir, y luego buscas en el menú las herramientas de dibujo que tú más usas. Para el ejemplo, voy a elegir algunas muy habituales. Una vez las has elegido, te vas a la parte de arriba del menú y en el apartado Filas escribes el número 20, le das a OK y listo. Aquí tienes la paleta configurada con tus herramientas favoritas mientras haces trading. El ruler, una línea extendida a la derecha para marcar un mínimo o máximo relevantes, un canal de tendencia, la herramienta de Fibonacci para medir un pullback, la elipse para indicar una zona de entrada, un rectángulo para marcar zonas de oferta y demanda y, como no, la herramienta de texto para escribir recordatorios de trading. Y todo esto en solo segundos. Tu perro, que está de vacaciones, se ha perdido el tip. Flipante, ¿verdad? ¡La reputa que te parió! Lo del perro también. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte y darle a la campana para no perderte mis vídeos. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle like. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda a seguir mostrándote tips y trucos de la hora. Eso mismo, buenísimos tú. Soy JJ Trader y te espero el próximo jueves con un nuevo tip de puta.